Hay un merengue que se llama Mina de Amor. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo tengo una ¿De quién? mina, yo tengo Ah, una sí, pero mina de eso es amor. un Oh, eso merengue es Charlie Rodríguez. de Charlie Charlie Rodríguez. Rodríguez, sí. Hay una Tengo una mina mina de en amor. ciernes en este momento que está causando desamor. La muestra es que el presidente de la República detuvo cualquier intento institucional, autorización, evaluación por parte del sector privado para hacer estudios en la zona, en una zona específica de San Juan de la Maguana. ¿Qué está pasando con la mina? Bueno, Bueno, ayer hablamos un poquito de la decisión del presidente de la República, que se da después de que hubo una movilización importante en San Juan en contra de la mina. Lo que habría que motivar a la otra parte para que haga una manifestación a favor de la mina, porque hay personas, muchas personas que están a favor de la explotación de la mina. El Pero tema, ¿dónde están? Porque no las escucho, no bueno, las veo, no no se sienten, voy a no sé entrar, dónde está Carlos. no voy a entrar en esa discusión, pero te voy a decir una cosa. Eh, Te voy a decir algo. La, a, lo- al- a los gobiernos, cuando se elige a una persona para que gobierne, elige presidente, entonces ahí se derivan todas las funciones que emanan del presidente de la República. Los eligen para que gobiernen. Aquí no se elige a nadie colectivamente para que gobierne desde la calle. Es para que, Tradúcelo, tradúcelo, es para tradúcelo, que gobierne. tradúcelo. ni participe en un concurso de popularidad. No se puede gobernar atendiendo a proclamas públicas. A proclamas. Bueno, la propia Constitución de la República establece que hay decisiones que no se pueden derogar por aclamaciones populares. Traducido a buen cristiano significa que usted no puede gobernar atendiendo a la turbamulta de la calle. El presidente tiene una forma muy particular de gobernar. Él entiende que cuando hay esa exposición pública que puede ser masiva o puede ser mediática, en este caso fue masiva, fue una aclamación popular. Él pone el oído en el, como se dice, pone el oído en el corazón de esa parte del pueblo y toma decisiones. Y tomó una decisión que él entiende es ajustada y que ha recibido el apoyo de mucha gente, pero también ha encontrado la preocupación de otras muchas personas. La preocupación va en la dirección en que el presidente está poniendo un límite casi definitivo a la explotación minera en la República Dominicana. Porque el próximo yacimiento, la próxima concesión que haya, va a ser derogada mediante aclamaciones populares. Él lo dijo el Y ahí domingo, nos jodimos. él lo dijo el domingo en las palabras que pusimos aquí ayer. Cuando hay protestas, cuando hay clamor social, cuando hay clamor popular, inmediatamente hay que retirar todo lo que obstaculice eso. Entonces, Eso Mire, significa eso es delicado. eso gobernar no es, por aclamaciones populares. sí, eso no es tan verdad y que me excuse el presidente de la República. Pero mire, vamos a empezar por los hechos concretos. Ya tú citaste que hubo una manifestación importante en San Juan de la Maguana, donde muchos residentes en San Juan de la Maguana se adhirieron al discurso de que la explotación, la posible explotación de esta mina de oro en Los Romeros, eso podría implicar que yacimientos hídricos que, según dicen la narrativa de los que se oponen a la mina, nacen precisamente en esa zona de la cordillera central, se verían afectados por esta explotación. Esa narrativa no está confirmada, ni está confirmada por estudios patrocinados por los que se oponen, pero en el caso del gobierno, el gobierno lo que ha dicho es que tiene en curso
un estudio para determinar el impacto ambiental que tendría la explotación de esa mina. Los concesionarios alegan de que el impacto ambiental sería muy mínimo o prácticamente no habría un impacto ambiental porque la explotación se haría no a cielo abierto, como sucede con la mayoría de la minería que se explota en República Dominicana, sino subterránea. Y eso solo hecho garantizaba que el impacto no sería significativo o prácticamente nulo. Eso es lo que se está diciendo, es decir, habían dos discursos, uno de los concesionarios y otro de los que se oponen. ¿Qué es lo que vendría realmente a establecer la verdad? Le vendría a establecer la verdad la fe pública que tiene el Estado cuando dé a conocer un estudio de impacto ambiental que refleje realmente la realidad de lo que ocurriría si esa explotación se produce. Pero resulta que ese estudio está en curso y apenas hace unos días que el ministro de Energía y Minas anunció que se esperaba los resultados de ese estudio para que el gobierno actuara en consecuencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el gobierno incluso no tendría que esperar ese estudio sería simplemente para avalar o no avalar la explotación, porque hay algo que se llama seguridad jurídica de la inversión extranjera. Tú acabas de señalar, Nelson, que con el anuncio del presidente de la República, prácticamente él puso fin a la explotación minera en la República Dominicana. Y es así porque si el presidente de la República, presionado por una protesta popular en una provincia lejana del sur del país, decide sencillamente poner término al proceso de explotación de ese yacimiento de oro, esto implica... Exploración todavía. Bueno, exploración, pero ya se ha determinado incluso la cantidad de reserva de oro que hay ahí. Pero no está en explotación todavía. No está en explotación, pero la exploración ha determinado ya que la mina es rentable, que se puede sacar oro en cantidad suficiente para obtener beneficio. Y entonces, pero el término correcto, te acepto la aclaración de exploración. Entonces, lo que estoy diciendo es que si ya el gobierno decidió que eso no se va a ejecutar, esa compañía, esa empresa que tuvo la concesión para la exploración minera en esa zona, tiene ya acuerdos con el gobierno dominicano ratificados por el Congreso Nacional. Es decir, esa empresa tiene pleno derecho de explorar esa zona porque esa concesión se la concedió el Estado Dominicano con el aval del Congreso Nacional. Entonces, ya ahí eso representa un riesgo para la inversión extranjera. La Cámara Minera de la República Dominicana en el día de ayer expresó su preocupación por la decisión del presidente de la República, porque eso, como dijimos, afecta ya lo que es la exploración minera futura en la República Dominicana. También lo hizo el CONEP en la voz y vocería de César Dargan. El sector empresarial en su conjunto expresó preocupación porque, vuelvo y repito, esto pone en riesgo la seguridad jurídica de la inversión extranjera en la República Dominicana. Aquí hay varias concesiones mineras que ha otorgado el Estado. Y uno se pregunta, ¿cuál será la suerte de todas esas concesiones mineras? La misma. Bueno, la misma. Montarle una manifestación. Inmediatamente se monte una manifestación, a eso iba, se monte una manifestación, o a través de las redes sociales se genere una tendencia opuesta a cualquier tipo de exploración o explotación minera. La decisión que vendrá del gobierno es la suspensión. Bueno. La suspensión porque se gobierna según la corriente de la opinión pública, no precisamente pensando en el interés nacional. Y el interés nacional es amplio, como es amplio o limitado el interés de la opinión pública o de las comunidades. El gobierno gobierna basado en el interés nacional. Y el interés nacional es lo que debe primar siempre a la hora de una decisión. No importa que eso afecte intereses de grupos o intereses empresariales. Pero en definitiva, ese es el comportamiento, el estilo de gobierno que hemos tenido del año 2020 y hay que aceptar lo que decide el gobierno. Pero al parecer esta decisión va a tener consecuencias no solamente en el territorio nacional, en lo que respecta a la exploración y explotación minera que se coloca en grandes riesgos, pero el país podría verse en la puerta
de un conflicto internacional. Hay un litigio planteado ahí. Sí, un conflicto internacional donde no tendría mucha posibilidad de salir ganancioso. Bien, ya tenemos en línea, porque había un inconveniente, lo habíamos avisado antes de la pausa, nuestro invitado el día de hoy, que es el doctor Raúl Martínez, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y también encargado del área jurídica de esa organización política. Saludos, doctor Martínez, muy buenos días desde Santiago de los Caballeros. Raúl, ajusta más la... Doctor, queremos escucharlo. Raúl no oye, no estoy oyendo No nada. está oyendo, Raúl. No estoy oyendo nada. Raúl, mueve la cámara No es la Doctor, cámara, es que active el sonido. active el sonido. y tenemos nosotros aquí un retorno. El sonido, doctor. Tenemos un retorno. Bueno, Muchachos, por lo que tenemos yo un veo, feedback aquí. él ni siquiera no está No bien. sé, no sé, sí, pero él no se está viendo. Resuelvan- Carlos, él no se está viendo, correcto. Resuelvan el retorno, muchachos, Carlos. No, No, escuchándonos, no. no, él no está escuchando nada. Raúl, Bueno, Raúl está muteado, llámalo. Bueno, déjelo ahí. entonces, oye, resuelvan el retorno, Carlos. Entonces tenemos este ambiente de la posibilidad de que aquí tenemos varios recursos mineros importantes que se pueden, que se hubiesen podido explotar. Bueno, ya perdimos uno. Ya Un perdimos uno. arbitraje. Sí, ya perdimos uno. Sí. Queda un yacimiento que lo compartimos con Haití, creo que está ahí ¿dónde es Fernandito Villalona? Loma de Cabrera. En Loma de Cabrera, sí. Ahí hay un yacimiento. No, y el de Duquesa. No, pero me refiero. Perdimos el de la Duquesa, que es un robo que también nos hicieron pagar encima de un robo. Pero en el caso de este yacimiento que comienza en Loma de Cabrera y se adentra un poco en Haití, eso está documentado que tiene un potencial importante. Pero lo más probable, eso está concedido ya, está concesionado. Pero lo más probable es que la empresa que tiene la concesión no meta un peso ahí, No. previendo la posibilidad de que después le monten ahí en Montecristi, Dajabón y la propia Loma de Cabrera una manifestación y el gobierno desista de la explotación. Y eso es una gravitación que no hablará bien de la República Dominicana. Y mira, tú hablabas de la seguridad jurídica. Bueno, afortunadamente los inversores extranjeros entienden que en la República Dominicana hay la suficiente seguridad jurídica para invertir sus capitales. Bueno, por lo menos hasta ahora. Fuera de estos entuertos momentáneos. Sí, porque se sí, acaba el de informar. trimestre de este mes seguimos siendo líder de la IES, de la inversión. Se acaba de extranjera informar que en el primer trimestre, de enero-marzo, la República Dominicana captó alrededor de 1.530 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que significa que los inversores siguen confiando en la República Dominicana. ¿Hasta dónde eso va a ser, se va a continuar? Esa es una parte de una tarea que tienen que trabajarla mucho los funcionarios que se encargan de esta cuestión para hacerle ver a los inversionistas extranjeros que estos episodios son precisamente episodios, cuestiones focalizadas en un tema específico y no de carácter general. Pero esto manda un mensaje que no es saludable, yo voy a reiterar, yo lo aprendí eso de alguien que me enseñó mucho, yo le agradezco. ¿Usted gobierna o no gobierna? Usted no puede estar en las dos aceras. Usted tiene que gobernar. Sin ser un dictador, porque tampoco no estamos
abogando con que quien gobierna sea un tirano, Sí. que no haga caso a nada. Esa no es la tónica. Pero derogar cuestiones por manifestaciones populares no es saludable. Pero mira, Nelson, habría que ver la composición de la inversión extranjera que se registró en los primeros 3 meses del año. Dice el Banco Central de que la inversión fue superior a los 1.500 millones de dólares y que República Dominicana sigue liderando lo que es la inversión extranjera directa en toda la región. Un comportamiento que ha seguido el país en los últimos años, es decir, hemos estado realmente rankeado como el país de mayor inversión extranjera en estos últimos años, y todo eso lo que lo propicia es la estabilidad política, el crecimiento económico que hemos tenido. Pero el Banco Central informó igualmente que tuvimos un crecimiento económico realmente esperanzador en el primer trimestre de este año. ¿Usted sabe cuál fue la composición del sector minero en ese crecimiento? 7.7%. El más robusto. Exactamente. El sector minero, 7.7%, y a eso contribuyó mucho el hecho de que el precio del oro se ha disparado en los mercados internacionales, llegando a tener costos récord, precisamente por la incertidumbre global que se ha generado por el conflicto en Irán. Entonces, justamente el oro tuvo una participación destacada en el crecimiento económico que tuvimos en el primer trimestre de este año. Un aporte significativo al Estado, y entonces habría que ver si nosotros definitivamente le cerramos la puerta a la inversión minera o si apostamos por el desempeño de una minería responsable. Otros países explotan sus minas. Claro. Otros países explotan sus minas en el marco de una minería responsable. Bien, tenemos para salvar la situación dentro de lo que cabe al doctor Raúl Martínez a través de la vía telefónica, nuestra conexión idónea, que es la vía audiovisual, no funcionó hoy día con esta conexión, y lo que haremos es conversar un poquito vía telefónica con el doctor Martínez, y ya previamente acabamos de coordinar que nos visitará de manera personal a hacer un programa en vivo. Eso te iba a decir, sí, que como Raúl viene con frecuencia, o con cierta frecuencia aquí en la capital, que caiga por aquí, Raúl. Sí. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Y bueno, agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes y de renovar afectos con mis amigos Nelson, Manuel y contigo, Gregory, y decirles que estaré personal para vencer, ¿verdad?, los obstáculos que a veces presenta la tecnología. Sí, hoy nos quemamos, doctor, pero vamos a tener un sobresaliente en A positivo, luego que coordinemos, y ojalá pueda ser la semana entrante, que usted esté por acá, por la capital, y se siente con nosotros un buen rato en el programa, doctor. Muy bien, lo coordinamos, ¿cómo no? Bien. Muy bien. Gracias, doctor. Un abrazo, Raúl. Muy bien. Bien. Lamentablemente nos falló la tecnología. Nosotros tenemos los equipos aquí necesarios. El doctor tenía una buena conexión, una buena imagen, ustedes la vieron, pero sería la IA que conspiró. Ahí pues no sabemos qué fue. Porque todo estaba bien, aquí todo estaba bien, allá él tenía el teléfono activado en el audio, y son las cosas que uno no entiende. La tecnología siempre juega su pasada, sí. Puede jugar ese tipo de inconveniente. Antes de hablar con Raúl, tú referías el caso de la composición de la inversión extranjera que reportó el Banco Central. Pues mira, el 22%, 22.5% de esa inversión fue turística. Y el 22.1% fue energética. Ahí tenemos entonces ya un 40 y pico por ciento. Casi la mitad en dos sectores. Sí. Los demás tienen que ver con otro tipo de inversión que está teniendo mucho auge, pero ya inversión en zona franca y en comercio y esto, porque aquí hay
cadenas de los Estados Unidos, cadenas de distribución de comestibles y tiendas de detalle que Bueno, en otras se están ocasiones el metiendo, sector de telecomunicaciones y el sector de servicios básicamente lideraban. sí, lideraban lo que era la inversión extranjera. Pero esas cadenas Ya ha ido sustituyendo. estas cadenas se están metiendo muy silenciosamente a través de cadenas dominicanas. Ah, ok, en alianza. Entonces, en alianza con cadenas dominicanas para cadenas de supermercados, de tiendas y estas cosas. Y ahí también hay un poco de la inversión extranjera. Pero los dos sectores fundamentales han sido turismo y energético. Mire, y hablando de la minería, hay un hecho que no se puede pasar por alto. Precisamente en el día de ayer, comunitarios de la zona del Cibao, básicamente ya en la cordillera septentrional, igualmente ya están protestando porque se ha informado de que el Estado, el gobierno, ha concedido concesiones para hacer exploraciones mineras en esa zona igualmente. Ya hubo una marcha en Santiago, liderada por sacerdotes católicos y ecologistas, precisamente que advertían sobre la exploración minera en la cordillera septentrional. Recuerdo que el Ministerio de Energía y Minas aclaró que no se había dado concesiones en esa zona para exploración minera, pero ellos insisten en que sí. Y dicen que cualquier explotación minera que se concentre ahí en esa región va a afectar cultivos agrícolas importantes, guineo, yuca, tubérculos. Y todos los ríos del país. Sí, exactamente, no, eso nunca queda. Eso nunca queda de que todos los ríos serán afectados. Y entonces resulta que ya en apoyo, cito ese hecho, en apoyo a lo que estamos afirmando de que esa decisión presidencial cierra ya toda posibilidad de exploración minera en la República Dominicana, porque como tú decías muy acertadamente, cualquier empresa que se interese por realizar exploraciones mineras en la República Dominicana, lo primero que tomará en cuenta es que cualquier reacción popular que se produzca en la zona de operaciones o en la zona que le ha sido concesionaria puede correr el riesgo de ser suspendida. Y entonces eso genera una incertidumbre que ninguna empresa, ninguna multinacional importante que se dedique a la exploración y explotación minera va a correr el riesgo de venir a la República Dominicana realmente a realizar exploraciones en ese orden, cuando no sabe si finalmente, si encuentra mineral en cantidades explotables, en cantidades comerciables, eso finalmente se puede constituir en una acción que le resulte beneficio. Y toda inversión busca beneficio. Mira, a propósito de esta discusión, hay por ahí una cantidad impresionante de desaprensivos en los medios de comunicación que andan lanzando impundios de que quien hable en defensa o en aparente defensa de la explotación de la mina de San Juan es porque ha sido pagado o ha sido cooptado por la empresa que tiene a su cargo esa concesión. Yo quiero decir, nosotros ni conocemos. Nosotros ni idea tenemos de quiénes son. Eso es chantaje barato. Sí. Pero para nosotros eso no... Pero uno no puede condicionarse a tomar posición por lo que puede decir a nosotros nos rebala. Un irresponsable. A nosotros eso nos rebala porque sabemos, y lo primero que tiene que estar convencidos somos nosotros mismos, sí, de que no tenemos nada que ver con la mina esa, ni con los mineros, ni con los dueños, con nada, no tenemos nada que ver. Estamos analizando un contexto, diría aquel ministro de Interior. Estamos analizando un contexto global sobre lo que eso puede significar para una actividad que le ha generado muchos recursos a la República Dominicana durante la historia de la explotación minera. Pero solamente muchos recursos. Habría que imaginar que no tuviéramos minería en el mundo, no habría automóviles, no habría celulares. Petróleo. Petróleo no se pudiera explotar. Entonces, eso es un chantaje barato, que el presidente haya determinado, bueno, ya eso es otra cosa, que se ha ponderado, puede estar de acuerdo uno, puede no,
pero evidentemente hay combinación, hay equilibrio si se hace como debe hacerse. Y además nosotros somos mira Guyana, como está Guyana, lo que tú decías, Manuel, hoy se aparece petróleo en una loma, por ejemplo. Guyana está en una situación económica que ni Dubái la tiene en ese momento, por el petróleo. Nadando. ¿Sabes cuál va a ser el crecimiento del PIB de Guyana? Sí. Ajá. El más alto de la región. 24%. Porque, oiga el eso. más alto de toda la región. Del mundo. Del mundo. Sí, no. Eso es chantaje barato. Claro, hay que ser ponderado, hay que ser cuidadoso. El padre Regino lo vi ayer muy muy centrado. Cada quien tiene su posición. Lo que hay que ser es sensato y nadie es estúpido tampoco. Todo puede hacerse, Claro. bien hecho. Y más en estos tiempos. Pero desde luego, donde la tecnología ha avanzado tanto. Tecnología muy avanzada, Claro, claro. decir, todo existe. Yo decía ayer, por ejemplo, y a veces uno citar como ejemplo al presidente Donald Trump, cualquiera lo puede cuestionar y decir, no, pero tú estás hablando de una persona realmente que toma decisiones sin medir consecuencias. Y entonces, pero el presidente Donald Trump en Estados Unidos, que es una actitud que él ha mantenido siempre. Por ejemplo, él sacó a Estados Unidos del cambio climático, porque él entiende que el cambio climático es un cambio chino, y entonces él no cree en eso. Y porque no cree en eso, sacó a Estados Unidos precisamente del acuerdo climático. Y yo decía que el presidente Trump, la semana pasada, acabó de autorizar exploraciones mineras en áreas protegidas de los Estados Unidos. Ya. En áreas protegidas. Aquí no se está autorizando exploración minera en áreas protegidas. No hay una sola exploración minera que usted pueda decir, mira, esto es área protegida y esto va a tener un impacto ambiental importante. Aquí se está hablando de haber hecho un estudio para ponderar la posibilidad de la... Y que como tú dices también, Nelson, ya tiene su autorización y se espera el estudio para darle el visto bueno y la luz verde de que puedan iniciar. Pero el estudio no se hizo ni se va a hacer ya. Aquí al contrario, han convertido áreas protegidas después de una situación como esta de manifestaciones populares, han convertido áreas a la inversa. Bueno, se protesta para que no exploren en tal sitio, vamos a convertirlo en área protegida. Pues vamos a convertir el país entero en área protegida. Mira, pero también ese criterio demasiado acentuado en defensa de lo ecológico, si tú haces una reparación rápida histórica de la República Dominicana, ha afectado hasta cierto punto lo que es el desarrollo nacional. Tú recuerdas que aquí se planteó la construcción de la carretera Cibao Sur y eso generó igualmente un debate nacional, que todavía uno no sabe si precisamente la construcción de esa carretera, cuál sería el beneficio en términos de desarrollo económico del país, porque integraría 12 regiones ricas. Estamos hablando del norte del país, que es una región rica en todo, el norte es rico en todo, con el sur, particularmente lo que se llama el granero del sur, que es San Juan de la Maguana. Y entonces, hasta ahora tenemos una desconexión en lo que es el sur y el norte. Para usted, si usted está en el norte y quiere ir al sur, usted tiene una alternativa de irse por Ocoa. Pero con todo el peligro que eso significa. Eso implica un peligro realmente, porque hay un tramo carretero que puede resultar transitable, pero hay zonas realmente peligrosas. Pero usted tendría que trasladarse igualmente hasta Piedra Blanca para coger la carretera hacia Rancho Arriba y llegar también a San José de Ocoa. Esa es la vía que hay de Cibao Sur. No hay una comunicación, vuelvo y repito, entre dos regiones productivas como es el norte y el sur. No hay esa comunicación directa, pero se planteó en algún momento la construcción de esa carretera, pero los ecologistas plantearon de que atravesar lomas, montañas por la cordillera central, eso iba a tener un impacto ambiental significativo, y ese proyecto se deshizo. Se deshizo completamente. Yo acudí como enviado por el periódico El Caribe tan temprano como el año 1980. Ajá. Ha llovido bastante de aquí, ¿verdad? Sí, porque esa carretera la planteó el gobierno de Guzmán. Don Antonio Guzmán dio el primer Picasso a esa actividad. Yo fui
enviado como reportero del Caribe, y fue lo único que se dio ahí. El primer Picasso, primero y único. ¿Recuerdas qué compañía o si había una compañía asignada para hacer esos trabajos? ¿O todavía? No, yo no recuerdo. No, la iba a hacer por administración Obras Obras Públicas. Públicas, que estaba dirigida en ese momento por un científico como el doctor Rafael Coromina Pepín, Oh, sí. que se iba a hacer por administración. Bueno, toda una algarabía, todo el Picasso, don Antonio, con un entusiasmo desbordante, los santiagueros con tan entusiasmo, ahí estaba todo. Toda ¿El tramo era cuál? la ¿Recuerdas? No, No, de San Juan de la Maguana Santiago, a atravesar Santiago. la cordillera. Bueno, en el gobierno del presidente Leonel Fernández se concedió el estudio, el nuevo estudio, a la... ¿Cómo era No recuerdo. Yo sé que se consiguió un tío, pero no recuerdo. No, la empresa ladrona, ¿esta cómo es? Ah, bueno, La Odebrecht. Odebrecht. Odebrecht iba a ser la carretera. Cuando asumió el presidente Danilo Medina, él tenía en carpeta la construcción. Y recuerdo que le preguntaron, cuando se armó el alboroto este por los efectos que pudiera tener la rotura de la loma, Danilo dijo, pero si no la hago yo, hablando que es un hombre de San Juan de la Maguana, pero si no la hago yo, ¿quién la va a hacer? Bueno, no la hizo. Se dejó doblar el pulso por estos discursos de un ecologismo excesivo, que puede ser saludable, porque hay que convivir con... Ya se ha acuñado el término de terrorismo ecológico. Yo no lo llegué tan... porque ahí hay muchos amigos de uno, y no quiero agredirlo de esa manera. Pero es un celo excesivo por los recursos ecológicos, y digo que es importante que haya esa defensa, pero tampoco no podemos ser fundamentalistas. Bueno. Pero yo planteaba ayer, escúchame Gregory, el papel de la academia, que en todas partes del mundo es importante. Es importante que las universidades investiguen. Incluso hay las más prestigiosas universidades del mundo, se han rankeado universalmente por el tema de la investigación. La investigación es fundamental para el desarrollo académico. En la República Dominicana no ocurre eso. Con frecuencia, INTEP, yo creo que es la universidad que tiene un capítulo de investigación que ha dado resultados. Más recientemente tuvieron resultados investigando el uso del sargazo. Pero normalmente da a conocer informaciones que tienen que ver con investigaciones que patrocina la academia. Posiblemente no haya la cantidad de recursos por parte de las universidades para dedicarse inversión a investigación, porque eso conlleva cuantiosos recursos. Sí, lo dijo ayer aquí el ex rector Franklin Sí. García Fermín. Pero cuando se plantean debates de esta naturaleza, yo creo que la incursión de la academia es importante, porque puede arrojar luz. Porque se supone que si una universidad hace un estudio, hace una investigación de impacto ambiental, como el que se está planteando ahora, resulta creíble, porque tú no puedes colocar a la universidad ni a favor del Estado ni a favor de la compañía que está haciendo la exploración en esa zona. Un trabajo científico. Si hay un estudio científico, entonces yo creo que ese estudio de alguna manera viene a avalar lo que es una decisión que el Estado eventualmente tome. Pero eso lamentablemente no existe, y por eso tenemos hoy en día la situación que se está planteando. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, resulta que ese sector minero lo dirige precisamente personas que están en la línea de la no explotación minera en la República Dominicana. Bien. No es tan tajante, pero lo que han demostrado es que cuestionan toda explotación minera en la República Dominicana. Así es. Y así no Sí. no se puede ir al extremo nunca, en nada se debe uno ir al extremo. Para que no se vaya como diluyendo en el tiempo y en la mente,
Recuerden el asesinato del chofer del camión que recoge basuras en Santiago, David Cruz. El asesino todavía está suelto. El asesino todavía está suelto. Ya ese panfleto lo habíamos colocado acá. Está huyendo. El como se dice. presunto. Está en un video, Nelson. Presunto Está en un matador. video. Yo vi la estocada que en el muslo, en la femoral, le infligió ese señor que está ahí, que tiene los brazos dibujados con oraciones, me imagino, no sé de qué libro, pero ese señor está prófugo y es el último que completaría dentro de los que fueron imputados por el Ministerio Público para responder por la muerte de David Carlos Cruz, 45 años, padre de 5 niños, padre de 5 hijos. Y ese señor anda prófugo aún, Giovanni de Jesús Metz Cruz, le dicen macho. Queríamos poner eso Machito. para que no se olvide esa cara, para que esa mirada y esa actitud no la borremos de nuestra mente. Quién sabe, si uno caminando por ahí lo mira y puede dar la alerta. Ese señor que le dio una estocada, busquen el video, ustedes han visto ese video, él le dio una puñalada en el muslo que le causó la muerte a los escasos minutos a David Carlos Cruz. Pero mira en la Santiago. La foto que está, la foto de la carita, según Ajá. la carita angelical. Es un chamaquito. ¿Qué edad que tiene el muchacho? 20 y tantos, pero mira que la edad no importa muchas veces. No. Qué Al pena. contrario, la edad a veces agrava. Pero Sí. aquí el hecho más resaltante, y lo hemos comentado aquí en la mañana por Teleimpacto, es que ese señor cometió ese crimen, o es el responsable. Usted dice que es presunto porque no ha habido una condena judicial. Pero ese muchacho está siendo buscado por ese crimen que comete teniendo una medida de coerción. Ujú. Teniendo una medida de coerción porque el Ministerio Público lo acusó de haber disparado contra un agente de la Policía Nacional. Imagínate tú. Lo que es una acción criminal. Entonces usted no entiende cómo un juzgado de Santiago del Caballero le impuso a ese señor presentación periódica e impedimento de salida del país. Es decir, que lo dejó en libertad, no le aplicó cárcel dentro de la medida de coerción, a pesar de haber disparado contra un agente del orden. Y un señor que ande armado, que le haya disparado a un policía, que le haya dado una puñalada al chofer del camión, se dedica a ejercer el oficio de motoconcho. Yo no creo. Para mí que el motoconcho es una pantalla Puede ser que él una estaba pantalla, haciendo. Pero hay se llama La Justicia de Santo Domingo, que es un libro de un costumbrista dominicano del siglo XIX, que habla la justicia de Santo Domingo. ¿Quién mató al padre Canales? La justicia de Santo Domingo. ¿Por qué la justicia de Santo Domingo? Porque el matador del padre Canales, que no es una anécdota, es un asunto real, estaba en libertad con una medida de coerción, algo así. El mismo caso de este caballero, El mismo caso de este caballero. ¿Quién mató al chofer David Cruz. La justicia de Santiago. La analogía perfecta entre Sí, aquel, muy cierto, muy cierto. aquel relato muy cierto, del muy válido. Bueno, y de César Nicolás Benson y esto. La justicia de Santo Domingo. Perdonando la inmodestia, yo precisamente escribí un artículo donde planteaba Sí, eso, tú hablabas de donde eso. planteaba eso, es decir, hasta qué punto Que la ciudad no hizo justicia- nada. Exactamente, primero que la ciudad no hizo nada, pero segundo, hasta qué punto la justicia es cómplice de ese crimen. Claro. No, Es y decir, mira, y el hecho de que él anduviera en esas andanzas y haciendo los servicios de motoconcho, tú no te lo entiendes porque hay una asociación, los motoconchistas están agrupados, pero este es un delincuente. Pero los motoristas son asociaciones de malhechores. Bueno, uno tendrá que pensar en esa posibilidad. Este tipo es un delincuente. Mira lo que hace eso es lo que tú conoces, lo que conocemos, pero quién sabe cuántas acciones ilegales cometió ese señor, fuera de ese que mencionas, del policía,
y de haber causado la muerte del chofer. Entonces, es que andamos con suerte en el país. Yo digo que las leyes aquí en el país uno las mira como que son recomendaciones. Mira esa ley, mira qué buena recomendación. Así es que uno la ve. Son opcionales. Opcionales, Debería ser tal cosa. Sí. Pero ¿cuál tiene más peso? Más peso, no solo en el ámbito de la familia del chofer, sino en el ámbito general. Es verdad que un hecho de corrupción te genera una afectación casi general, ¿verdad? Pero una muerte no tiene punto de comparación. No, ni tú recobras nada por el dinero que tú puedas conseguir. No. Una muerte no se recupera con nada. ¿A qué viene esta referencia tan extravagante? Bueno, que la justicia aquí en la capital de la República le niega la libertad condicional bajo fianza a la gente que está en el caso de Senasa. Digamos, Santiago, así. Que, está bien, cometió un error, le están imputando soborno y todo lo demás, y lo que dice el expediente del Ministerio Público. Pero el juez le niega la libertad, la variación de la medida de coerción porque los presupuestos no han variado. Y entonces un jodido juez le da una presentación periódica a un tipo que es un criminal. Bueno, al punto de que acaba de matar a una persona. Entonces, no balanceamos la cuestión. Está bien, los autores, presuntos autores del hecho de Senasa merecen cualquier castigo que les imponga las leyes, pero en estos dos eventos, para mí pesa mucho más la muerte de David que los 14.000 millones que dicen que se robaron a la gente de Senasa. Pero claro que sí, 1000 veces, claro, cierto. Bueno, señores, la prensa en los Estados Unidos está, al mismo tiempo que juega su papel, está sometida a serias presiones por parte de la administración del presidente Donald Trump. No solamente son las demandas que normalmente hace Trump cuando se le menciona en cualquier artículo, en cualquier reportaje, y que él entiende que hasta cierto punto ha sido afectado en su moralidad o persona. Inmediatamente entabla una demanda. Oh, sí. El premio Pulitzer es el mayor reconocimiento a la prensa que se otorga en los Estados Unidos. El Nobel del periodismo. Exactamente, el Nobel del periodismo. Tú lo definiste bastante claro. Déjeme darle esta información. El Washington Post, que es un periódico que recientemente tuvo que recortar el 30% de su personal, incluyendo periodistas, personal administrativo y personal de apoyo, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo, fue uno de los diarios galardonados o el principal galardonado con el premio Pulitzer en esta ocasión. Igualmente se reconoce a las agencias Reuters, AP, pero también se reconoce a The New York Times, que igualmente ha tenido que hacer recortes en su personal por efecto de las medidas que ha estado tomando la administración Trump. Y entonces está también el Miami Herald, que igualmente se reconoce a un periodista del Miami Herald por un reportaje que tiene que ver con el señor Epstein, el escándalo de Jeffrey Epstein, también se reconoce. Hay otros dos diarios norteamericanos. Jeffrey Donald Epstein. Sí. También. Hay otros dos diarios de los Estados Unidos que igualmente han sido reconocidos. Pero llama la atención que todos han sido reconocidos por reportajes o informaciones que tienen que ver con decisiones que se han tomado en el marco de la administración del presidente Trump. Entonces, usted dice, bueno, pero parece ser que los jurados del premio Pulitzer están de alguna manera... Son demócratas. Son demócratas o están Por contaminados. casualidad no recayó alguna de esas condecoraciones, reconocimientos de los Pulitzer en Fox News. No, en esa no. Fox, hay no, hay otro riesgo que se plantea porque CNN acaba de ser vendido. Sí. CNN lo compra Paramount. Y entonces eso se plantea igualmente como otra
otro golpe a la prensa independiente en los Estados Unidos. Es decir, que esos son los medios reconocidos por los jurados del premio Pulitzer, que ya está rankeado como, tú muy bien lo definiste, el Nobel del periodismo del periodismo en los Estados Unidos. Es decir, que esos son los reconocidos. Básicamente Washington Post, que está, podría decirse que al borde de la quiebra, porque ha sustituido el 30% de su plantilla. Igualmente fue adquirido por un multimillonario. Estamos hablando de que el Washington Post, que entre otras muchas cosas tiene el galardón de haber contribuido a la caída de Dick el Tramposo. Ah, sí, el escándalo Watergate. No te rías, le decían así. Sí, sí, a sí, Richard yo Nixon. lo sé, Sí, yo lo sé. el escándalo de Watergate. Exactamente. Y fue adquirido por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y por primera vez en la historia de ese periódico no fijó posición, posición editorial, que es algo normal en los Estados Cosa Unidos. que le afectó económicamente. Claro que sí. Entonces, siempre los periódicos, los grandes periódicos, adoptan una posición editorial en favor de uno de los candidatos. En esta ocasión, el Washington Post decidió no fijar esa posición editorial, que no implica una variación en la política informativa de los periódicos. La línea editorial es a favor del, digamos, Partido Demócrata o el Partido Republicano. Editorial. Pero adentro puede haber cualquier tipo de información. La línea informativa, posiciones editoriales, la línea informativa no se contaminaba. No varía, no se contamina. Pero en esta oportunidad el señor Bezos se abstuvo y eso le generó muchas críticas, le generó cancelaciones de suscripciones, cancelaciones de publicidad, porque esa posición se entendió que era un alineamiento subterráneo a favor de Donald Trump. Y entonces el bolsillo le ha afectado. No a punto de la quiebra, porque el señor Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo a través de Amazon y de otras empresas que tiene. Pero en Estados Unidos está prohibido que los periódicos formen parte de conglomerados de nada. No como aquí, que los periódicos son parte de cualquier cantidad de líneas de producción o de ferretería, televisión, radio, lo que sea, banca. No es que los grupos económicos están en los medios de comunicación. Lo que sea, en Estados Unidos eso no se puede. En los grandes medios de comunicación de República Dominicana, precisamente los grupos económicos son los que ejercen el control. Entonces eso allí no se puede. Usted es periódico y es periódico. No puede estar siendo periódico y banco y nada de eso. Pero es lamentable que el Washington Post tenga esa situación, que también jugó un papel determinante en documentar lo que estaba pasando con la guerra de Vietnam, cuando la administración hablaba cualquier cantidad y cualquier coincidencia, cualquier parecido a una coincidencia, hablaba cualquier cantidad de mentiras respecto del desarrollo de la guerra, y el Washington Post le demostró que estaban mintiendo a los estadounidenses, que la guerra en Vietnam se estaba perdiendo, y eso también ranqueó ese periódico a los niveles en que es uno de los principales diarios del mundo. Sí. Está en esa situación ahora muy lamentable. Déjeme hacer una brevísima historia del Washington Post que tiene que ver con República Dominicana. En ocasión de una visita de Estado que hizo el entonces presidente Salvador Jorge Blanco a Washington, donde tuvo un reconocimiento bastante movido por el entonces presidente Reagan. Sí. Una de las actividades que tenía
el entonces presidente Jorge Blanco y su comitiva, era un desayuno con los editores del Washington Post. En la mañana temprano acudió a ese desayuno en el Washington Post. Yo, como periodista, estuve no nos permitieron la entrada a la prensa dominicana. La prensa dominicana no tenía acceso a eso porque se trataba de un encuentro privado con los editores del Washington Post. En la mañana siguiente yo salí de mi hotel temprano, me fui a un puesto de periódico y busqué realmente el Washington Post. Yo no iba a leer todo lo que estaba ahí. Tú pensabas que iba a pero estar en portada. tenía como mi compañero de habitación a Bienvenido Álvarez Vega, actual director del periódico Hoy, que en ese momento representaba al vespertino La Noticia, Sí. cubriendo esa visita. Pero encuentro que, hojeando el Washington Post, no encuentro absolutamente nada del desayuno. Finalmente, en una página interior, en una esquinita, apareció una foto con un pie informativo que decía que el presidente de República Dominicana había visitado la sede del Washington Post, había tenido un desayuno con sus editores, pero más nada. Estuvo aquí en un desayuno, pero no generó noticias. No, y entonces resulta que eso fue en 1984, a principios de 1984, cuando en abril de 1984 estallan los disturbios, a lo que aquí se llama la Poblada, con más de 100 muertos. Resulta que el Washington Post escribió una nota con todo lo que le informó el presidente Jorge Blanco sobre República Dominicana y lo que estaba haciendo su gobierno. Unos meses antes. Sí, unos meses después sacó entonces todo lo que había dicho el presidente Jorge Blanco a los editores en ese encuentro sobre economía, sobre inversión, sobre los planes que tenía el gobierno. Todo eso lo informó en el marco de los disturbios que se habían generado, contrastando lo que positivamente había informado el presidente Jorge Blanco que estaba haciendo en República Dominicana y las consecuencias que habían generado sus medidas. Con toda la mala, Entonces, con usted toda, dice, toda la mala la leche posible, pero toda la eso es periodismo. irresponsabilidad. Eso es periodismo. ¿Eso es periodismo? Bueno, el periodismo. Sí. Ellos lo que hicieron fue, bueno, él no informó que todo estaba bien. Todo estaba bien, pero mire lo que está pasando en República Dominicana. Eso hizo el Washington Post. Mira qué forma más responsable de ejercer periodismo. Miren, quiero manifestar algo que viví y que me dio mucha pena y miren lo que pasa. He estado 2 o 3 días sin el uso de mi vehículo personal. Tiene un poquito de gripe, una gripe leve. Ya pienso que esta noche sale de cuidados intensivos, una gripe leve. Pues leve, entonces. Dele un par de antigripales. Sí, un par de litros de aceite y cosas de esas. No, es breve. Luego para un fin de semana, que ni lunes trabajo, domingo no se cuenta, el sábado tampoco, coincidió todo. Bueno, iba en un taxi, no un Uber, iba en un taxi, de esos que uno llama, no voy a decir el nombre. Ustedes verán por qué no voy a decir el nombre, por qué no estoy diciendo el nombre. Pido el taxi y, sí, la unidad tal le va a recoger en el lugar que yo estaba. Cuando vamos conversando, me toca una persona, muy conversadora, el chofer, el taxista, qué cosa, y se viene el quejando, que hizo un servicio al aeropuerto a buscar una persona, pero que no le dijeron nunca que tenía que esperar a la persona allá. Él pensaba que la persona ya había salido y no, tuvo que esperar 1 hora, con lo que eso implica en un taxista, imagínense ustedes, y se venía quejando. Fueron 2,000 pesos el servicio, 1,000 pesos de gas tuvo que echar. A mí me quedaron 500 solamente. Bueno, pero ¿cómo que 500? 1,000 pesos de gas. No, porque es que 500. Pero son tuyos, los 1,000 pesos de gas son tuyos. Está bien, pero te estoy diciendo el razonamiento que él hace. Él piensa que los gastó. Supongamos que los gastó. No estaban en el bolsillo. 1,000 pesos de gas y solamente me quedaron 500. Y le pregunto por los otros 500, que no los está sumando. Dice, no, lo que pasa es que al despachador, esos 500 son del despachador, no son míos. Entonces usted sabe que ese señor no me quiso pagar y siguió.
Él no le dio importancia a los 500 del despachador. Lo que el señor no le quiso dar más dinero porque dijo que no, que eran 2.000. Esos 500 pesos el ¿Y despachador, cómo que el despachador se los robó el despachador. El despachador se roba cuando da un servicio así tan importante que es al aeropuerto, por ejemplo. Es que tienen preferencia. Claro, y le digo, Oh, pero sí. ven acá, amigo. Lo sobornan. Sí, Oye, pero la capacidad de trampa de los ¿ves? dominicanos. Es lo que eso te es digo, por terrible. eso me dio mucha pena, por eso digo, pero ¿y cómo es posible? Porque si yo llamo que quiero un taxi que me vaya a buscar al aeropuerto, a ustedes lo llaman, ¿quién puede El buscar? despachador dispara Sí. al azar, el que lo coja al azar. Eso es lo que yo le dije. ¿Quién Oh. toma el Pero en servicio? este caso tiene sus preferidos. ¿Quién Claro. toma el servicio al aeropuerto? Aquí hay una llamada para el aeropuerto. ¿Quién está cerca del Y aeropuerto? ahí tiran 5. Eso es lo que uno entiende. Me dice, no. Él recibe ese pedido para el aeropuerto y él me lo da a mí, me llama a mí y me lo entrega a mí. Dice, y yo se lo doy, si no se lo doy, se lo da a otro. Ese robo está establecido. Y yo pensé rápidamente, pero no le dije nada, pero ¿y los dueños y los supervisores de esa compañía tan famosa de taxis aquí no se dan cuenta? Entiendo que se pueden dar cuenta, pero no les importa. Es un bendito, por no decir maldito, robo que hacen los despachadores, asqueroso. Una capacidad de trampa. Oye, ese Increíble. pobre señor, y digo, bueno, no pobre señor, por ese hombre trabajador que va a dar ese servicio, son 2.000 pesos, que está un poquito caro. pero ¿Al aeropuerto? Sí, claro no, que sí. claro que no. Bueno, pero está bien, está barato, lo que tú quieras. Pero que le roben así 500, no 300, ni 200, ni 100. Robados 500. Y no tiene opción. El taxista que lo llaman para decirle, tengo un servicio para el aeropuerto y no da los 500, no tiene ese servicio. Es un robo y eso 500, es asqueroso, eso es 500, repugnante. 500 sobre 2.000, ¿qué porcentaje es? Un 25%. Las operaciones de taxi aquí es un negocio privado y ahí pasaría ya por la supervisión que tienen los propietarios de lo que se Manuel, hace en su lo compañía. planteo por el ser humano, puede ser tuyo, puede ser mío, pero es el ser humano, esa posición pero eso es dominante, lo que estoy privilegiada diciendo, del que despachador. Lo que estoy diciendo que los propietarios de esa compañía de taxi, sencillamente, esa cogioca interna que se da, a ellos o no les interesa o no hay ningún tipo de supervisión. Está bueno, porque el hecho de que permanentemente haya un despachador que esté privilegiando a unos choferes Por negocio. en detrimento de la flotilla que tiene, debe despertar algún tipo de interés Pero mi preocupación por parte es que del dueño. mi preocupación es que eso esté exacto, que esté establecido y que esté normado, que eso es normal, eso es un robo normal, una afectación a ese trabajador, a ese taxista. A lo mejor los dueños cogen un cohete y se van para la luna. Yo no, y eso como que es un deporte tan agradable. Decía una amiga mía en Belén con los pastores. Porque uno critica mucho y le molesta que en instituciones del Estado se puedan coger el dinero. Pero miren, eso es sector privado y establecido a la franca. Y ahí como el usuario no ha sido afectado, ahí No. no puede intervenir el proconsumidor, porque es un asunto interno de ellos. Y el chofer, y el chofer, ¿qué puede hacer? Está impotente ante esa posición dominante del despachador. Sí. Bueno, yo no sé, porque la verdad, bueno, es así, el proconsumidor no tiene nada que buscar ahí. No, porque es interno. Sí, así Ahí, mismo es. ahí tendrán que coger un cohete para irse para la luna, esos que fueron, el que fue a la luna, ¿cómo se llama? El Apolo. Miren, señores, en Apolo agosto de este año entra en vigencia el nuevo Código Penal. Amadeo Entraría. entraría, sí, porque todavía se está planteando que hay que revisarlo, Perdón, Amadeo. Amadeo Peralta, que es un abogado, está advirtiendo precisamente que
a la gente que opera mucho en redes sociales, que es ya lo popular aquí, que la publicación de una foto no autorizada en redes sociales puede acarrear una sentencia que va dentro de 6 meses a 10 años de cárcel. Mira, en el caso, por ejemplo, de que se publiquen fotos íntimas de personas, de tercera persona, en redes sociales sin autorización, eso podría conllevarle a cualquiera 10 años de cárcel. Ese tema Eso tan está establecido importante en el Código Penal. como lo ha determinado Amadeo Peralta, va a ser explicado por él mañana aquí. Ajá. Aquí Mira, va a ser qué explicado buena mañana. coincidencia, sí. Sí. Mañana Amadeo Peralta va a estar aquí. Y Usted- eso es preocupante y hay que estar atento y hay que saber cómo va a funcionar el Código Penal en ese aspecto a partir de agosto. Hay que estar pendiente, muy Y pendiente. él ha venido publicando fragmentos del código, de tal artículo a tal artículo dice esto, como una advertencia a todos nosotros que somos judiciables, porque estamos sujetos a que se nos aplique el código por cualquier infracción. Si usted hace esto, puede conllevar que el juez le imponga tal o cual pena. Mira, Nelson, es bueno que Amadeo Peralta venga porque yo tengo algunas inquietudes en relación a lo que se está estableciendo en el Código Penal. Todos nosotros, por ejemplo, editamos medios digitales y entonces resulta que se presenta un incidente donde acude varias personas y hay una foto del incidente en sí. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser un incidente violento que se presente que genera aglomeraciones públicas. Y entonces resulta que en mi medio digital yo estoy escribiendo sobre este accidente, sobre ese incidente que se presentó y que generó una presencia de público. Yo lo publico, pero ahí sale la cara de una persona que dice, mira, a mí me publicaron ahí sin mi autorización. Es decir, cómo de alguna manera podría considerarse que tú estás violentando realmente lo que establece el Código Ahí Procesal Penal. yo entiendo que no, pero él lo podrá explicar, pero Sí. ahí creo que no, porque significaría entonces Ok. una atadura de todos los medios de comunicación que Bueno, estarán impedidos de Pero publicar cualquier el imagen. código- de hecho lo representa, ¿eh? El- De hecho lo representa porque tendrá que aclarar, por ejemplo, si una foto es de un acusado de un delito que No probado, eso no sí. probado, es decir, ahí entra, porque aquí, por ejemplo, te acusan o te señalan, pero no hay una acusación formal contigo y el periódico publica tu carita. Bien, miren, hay con el tema de los precios opiniones que algunas veces uno dice, pero, y es así. El ministro de Industria y Comercio dice que los precios no han aumentado, los empresarios han dicho que no han aumentado precios, el gobierno dice que no ha aumentado precios, Los comerciantes dicen que no ha aumentado precios. una parte de los comerciantes, y precisamente el presidente de Confecomercio, Gilberto Luna, está en comunicación con nosotros porque su confederación, su equipo de asociados indica que sí, que hay aumentos de precios. Buenos días, señor Luna. Buenos días. Buen día, Gilberto. No lo escucho. Carlos, No escucho nos nada. está escuchando. Quítale. Está muteado. ¿Tú estás muteado, Gilberto? No, el problema parece que es aquí porque él, Sí, porque ya van yo todos. fui cuidadoso y le pregunté, ¿tu micrófono está abierto? ¿No está bloqueado? ¿Qué hora es? Entonces hay Bien, problema. vamos a hacer una pausa. Pedimos excusa a los televidentes. Carlos, ven acá.